suministro. Por ejemplo, Alemania está invirtiendo en la construcción de nuevas plantas de energías renovables y ha abierto nuevas rutas de suministros de gas a otros países. Un buen ejemplo de la economía rusa y estadounidense son las diferencias en los principales productos que exportan, mientras que Estados Unidos exporta productos como maquinarias, alimentos, bebidas, equipos farmacéuticos, productos químicos y energía. Rusia es principalmente conocida por sus exportaciones de productos energéticos como petróleo, gas natural y carbón. De hecho, el petróleo y el gas natural constituyen aproximadamente la mitad de las exportaciones rusas. En cuanto a la economía estadounidense, mientras que una gran parte de la economía está basada en el consumo, la economía rusa está basada más en la producción y la exportación. Esto se debe en parte a las diferencias en el tamaño de la economía. La economía estadounidense es mucho más grande que la de Rusia. Estados Unidos también es más industrializado. Esto significa que tiene mayor población estadounidense que trabaja en las industrias, mientras que en Rusia una mayor proporción de la población trabaja en la agricultura y la extracción de recursos naturales. Hoy en día se habla mucho sobre las relaciones entre China y Venezuela, pero te preguntarás desde qué año estas dos naciones llevaron a cabo tantos convenios. Las relaciones entre China y Venezuela se remontan en el año 1936, según investigaciones académicas que señalan que en ese año se instaló un consulado general en la ciudad de Shanghái. En 1941, China designa a Li Tijun como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de China en Venezuela, que llegó a Caracas iniciando 1943. Desde entonces los gobiernos generaron una serie de contactos diplomáticos siempre con la China nacionalista hasta que en 1971 la Organización de Naciones Unidas reconoce a China como la República Popular China. Y el 28 de junio de 1974 ambos países eh, form- formaron relaciones durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En el año 2001, Venezuela fue, después de Brasil, el segundo país latinoamericano en establecer con China una alianza de desarrollo estratégica. En mayo del 2008, Venezuela y China formaron 275 acuerdos en áreas estratégicas como agroproducción, minería, telecomunicaciones, área energética, entre otras muchas. Se destaca el préstamo recibido por Venezuela por 4.000 millones de dólares estadounidenses para su aplicación a obras viales y pesca. Este préstamo fue el inicio del llamado Productoras de Petróleo de Venezuela y Áreas de Cultivo Agrícola. En septiembre del 2009, Venezuela anunció un nuevo contrato de 16.000 millones de dólares con China para perforar en busca de petróleos de una empresa conjunta con PDVSA para producir 450.000 barriles de petróleo al día. El comercio entre China y Venezuela tocó su máximo histórico en el año 2012, cuando se contabilizó un total de 14.543 millones de dólares en exportaciones hacia el gigante asiático y 9.304 millones de dólares estadounidenses en importaciones desde ese destino. Desde entonces ha decaído sustancialmente. Para el 2021 el comercio total se ubicaba en 3.184 millones de dólares. Sin embargo, para el año 2012, debido a la falta de inversión en el sector petrolero, eh, significaba que solo 640.000 barriles de petróleo eran exportados a China, mientras que 200.000 de los que simplemente fueron a atender las enormes deudas de Venezuela a China. Durante la presidencia de Hugo Chávez, las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia China creció significativamente. Para el año de 2012-2013, China le presta 5.000 millones de dólares a Venezuela para financiar 201 proyectos de viviendas en Venezuela. Otro dato revelador es que entre los años 2001 y 2018, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, eh,
Han suscrito más de 500 acuerdos en distintos sectores como la agricultura, agropecuaria, minería, tecnologías, telecomunicaciones y entre otras muchas. Es importante destacar que en todos estos sectores operan más de 90 empresas y entes públicos chinos. Según un artículo que lo escribieron en el año 2020, habla que todas estas empresas están presentes de manera especial aguas arriba y aguas abajo del sector de hidrocarburos, donde anteriormente eran mayoritarias las empresas estadounidenses y europeas. Según datos suministrados por el informe Negocios Chinos de la Organización Transparencia de Venezuela, han suscrito más de 500 acuerdos en distintos sectores como la agricultura, agropecuaria, minería, tecnologías, telecomunicaciones y entre otras muchas. Es importante destacar que en todos estos sectores operan más de 90 empresas y entes públicos chinos. Según un artículo que lo escribieron en el año 2020, habla que todas estas empresas están presentes de manera especial aguas arriba y aguas abajo del sector de hidrocarburos, donde anteriormente eran mayoritarias las empresas estadounidenses y europeas. Según datos suministrados por el informe Negocios Chinos de la Organización Transparencia de Venezuela. De acuerdo con las cifras de dicho informe, entre los años 2000 y 2014, Venezuela recibió de China 68.670. Anteriormente eran mayoritarias las empresas estadounidenses y europeas. Según datos suministrados por el informe Negocios Chinos de la Organización Transparencia de Venezuela. De acuerdo con las cifras de dicho informe, entre los años 2000 y 2014, Venezuela recibió de China 68.678 millones de dólares americanos, con los cuales 91.2% fueron otorgados en forma de préstamos. Para finales del 2019, y solo con respecto a los préstamos recibidos por el Fondo Conjunto Chino-Venezolano y el Fondo Gran Volumen Largo Plazo, Venezuela adeudaba a China la cantidad de 16.731 millones de dólares americanos. Para el 2020, el compromiso de pago de la deuda de Venezuela con China representaba el 57% de su presupuesto nacional. Además de la cercanía ideológica, la aproximación entre ambos países se vio favorecida por el interés manifiesto del país asiático, sobre todo a partir de finales del siglo XX, de expandir sus relaciones comerciales e influencia sobre América Latina y el Caribe. En particular, China siempre hace énfasis en tantos países que tiene relaciones, dicho país asiático, siempre hace énfasis en Venezuela, ya que cuenta con muchas riquezas naturales, como bien sabemos petróleo y muchos recursos energéticos que el país asiático necesita para continuar con su acelerada crecimiento económico. Muy bien, anteriormente mencionamos que hay más de 90 empresas chinas y entidades públicas aquí en Venezuela prestando los servicios, entre las cuales podemos mencionar algunas de las empresas, como por ejemplo los ZTE, Huawei, que ayuda muchísimo a lo que es el crecimiento de la tecnología y las telecomunicaciones en Venezuela. También podemos mencionar a la Corporación Nacional de Petróleo de China, el cual ayuda a explorar y producir el petróleo venezolano. Otra empresa que podemos mencionar que ya fue citada anteriormente es la empresa china Railway Construction Corporation, que es una empresa que es líder a la hora de hacer infraestructuras en el país. Estas son solo algunas de las empresas que podemos mencionar. La importancia del petróleo es aumentada en distintos rubros, ya sea para pavimento, para químicos, para diésel, para gasolina y sobre todo para la exportación mundial que hay en el mundo. Esto se supone que el comercio internacional no solo representa el intercambio de bienes y servicios entre países que comercian entre sí, sino que representa también la comercialización de productos que puede facilitar el uso en distintos países o regiones. Es decir, el comercio internacional está regido por intereses que necesita el otro país
del cual tú comercias y intereses que tú puedes obtener de ese mismo país con el que estás comerciando. ¿Qué pasaría si utilizáramos el petróleo como intercambio comercial en el mundo? Ok, un gran ejemplo de lo que pasaría si utilizáramos el petróleo como intercambio comercial, manejando su economía de gran manera responsable y inteligente, sería un gran ejemplo de los países árabes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Estos países crecieron económicamente a través de la exportación de petróleo y sabemos que Venezuela tiene todo el potencial para ser un país rico económicamente a través de la exportación de petróleo si hubiera un buen manejo de economía. No únicamente se podrían utilizar estos recursos de petróleo como surgimiento económico, sino también que tenemos otros recursos naturales y minerales, los cuales nos permitirían ser un país potencia y tendríamos toda la capacidad de administrar todos estos recursos de una manera responsable y económica, la cual nos traería frutos a nivel de presente y a nivel de futuro. Ahora veamos cuáles son nuestras mayores alianzas a nivel de intercambio de petróleo y otros recursos o intereses. El intercambio de petróleo se ha hecho bastante fuerte con una de estas naciones, las cuales son Rusia, China e India. También forman parte España e Italia, pero no todas tienen el mismo interés ni el mismo intercambio. Por ejemplo, India nos provee a nosotros de vehículos, nos provee de computadores, entre otros, y son uno de nuestros mayores compradores, representando el más del 66% en el año anterior. Rusia, por su parte, lo que tiene interés no es en el petróleo, ya que ellos son uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, pero sí tiene una alianza estratégica a través del petróleo, que es fortalecer esa área y aparte de eso, militarizarse de manera correcta. Con China es uno de nuestros segundos mejores compradores detrás de la India, ya que representa el 38% en respecto al año anterior de nuestros mayores compradores. En la Unión Europea existen dos países, los cuales son España e Italia, y estos representan un 69% entre ambos de la compra de petróleo, o sea, exportamos gran parte de nuestro petróleo como intercambio a estos países mencionados, los cuales son Rusia, China, India, España e Italia. Los mayores exportadores de petróleo están conformados por esta lista, que es a partir de Arabia Saudita, que es el mayor exportador en todo el mundo, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Eso representa los principales 5 que están dentro de la lista de más exportadores en todo el mundo, siguiéndole Nigeria, Kuwait, Angola, Venezuela y Kazajistán. Estos países son de los mayores exportadores de petróleo en todo el mundo, lo que representa en sí un intercambio comercial extenso y gigante en distintos países. Por ejemplo, Arabia Saudita creció económicamente a través del petróleo, la exportación del mismo le permitió surgir económicamente en pocos años. El manejo de este crudo o este oro líquido representa en sí una crecida económica bastante grande, ya que a través de él se puede agigantar económicamente un país y afianzar todo lo que significa. El principal comprador de petróleo venezolano era Estados Unidos. Esto comenzó a cambiar a partir de hace 5 años, donde comenzó la ruptura entre ambos países debido a sanciones, conflictos políticos, geopolíticos, económicos y sociales. Pero esto ha venido mejorando en los últimos 10 meses, ya que se ha comprobado que el comercio internacional entre ambos países ha ido cambiando e incluso en el último año el registro fue de 2.000 millones de dólares entre ambos países en comercio internacional por el petróleo. Se podría decir que dentro de unos años se podría de nuevo renovar la cooperación entre ambos países y la relación que se tiene, ya que Estados Unidos es un potencial comprador de petróleo y uno de los que facilita estos mayores recursos a nivel petrolero. Con Pablo García, pero antes de nada, Sergio Fernández, muy buenas, como siempre contándonos todo lo que tiene que ver con los BRICS. Cuéntanos ese plan secreto que estaría barajando y estudiando bien Venezuela con los BRICS, que tiene que ver con elusión de sanciones, con reconocimiento. Cuéntanos. Venimos contando durante las últimas semanas el interés de Venezuela, también de su presidente, de Nicolás Maduro, en entrar en los BRICS, también en este nuevo Banco de Desarrollo, obviamente en este caso para ir teniendo, para que les vayan dando algo de dinero, pero en este caso, como decimos, el gobierno de Venezuela ha dejado claro su interés en unirse a los BRICS, un deseo que para muchos expertos surge de la necesidad, sobre todo de fortalecer su reconocimiento internacional y su capacidad de evadir las sanciones de Estados Unidos y otros países a la nación caribeña. Venezuela es uno de los 23 países que ya ha expresado formalmente, oficialmente, su interés en ingresar en este grupo de economías emergentes, que durante una cumbre que tuvo lugar en agosto en Johannesburgo acordó su ampliación con la incorporación de momento de Argentina, Arabia Saudí, Egipto
Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. En su reciente viaje a China, Nicolás Maduro pidió apoyo al gigante asiático para lograr el ingreso a este bloque, al que calificó como el motor más grande de la esperanza de un mundo diferente. Claro, ya están saliendo algunos expertos considerando que Maduro, ante las condiciones que se encuentra y también, ya no solo en los últimos años, sino también en estos momentos y después de su cuestionada reelección, está buscando desesperadamente formar parte de cualquier grupo internacional. De hecho, el propio presidente venezolano ha invitado a los BRICS a invertir en las zonas económicas especiales, de las cuales una de ellas comprende 5,4 millones de hectáreas donde se van a producir todo tipo de alimentos. También, en este caso, Caracas está insistiendo en que el país cuenta con alguna de las mayores reservas petroleras del planeta, un activo que también estaría al servicio del bloque en caso de ser admitido. Pero, más allá de todas estas cuestiones, lo principal es que Venezuela está buscando, primero, el reconocimiento, como vemos Maduro, desesperado por entrar en cualquier bloque, acuerdos, en este caso que tienen que ver mucho con el petróleo, y por último, evadir las sanciones de Estados Unidos. Una causa común en este grupo de los BRICS al que Venezuela quiere unirse desesperadamente, Marta. Bueno, pues la historia de Venezuela con los BRICS. Sabemos la importancia de los BRICS en el mundo. Para ellos, esta es una alianza estratégica de nivel político, social, económico y sobre todo estratégico. Lo que quiere el presidente Nicolás Maduro es ser parte de esta estrategia y de esta alianza, para así evadir sanciones y permitir el comercio libre, sobre todo del petróleo, siendo parte de su gran intercambio, ya que forma parte de la alianza entre China y Rusia. Sabemos lo que representa Venezuela a nivel económico y a nivel mundial. A través de ello se puede obtener una alza económica y sobre todo de poder del territorio sudamericano dentro de los BRICS. Ya contando con Brasil, que es el territorio más grande de Sudamérica, ahora van a tener también a Venezuela, que es uno de los territorios más ricos a nivel de minerales y recursos, sobre todo el petróleo y el oro. Esto podría hacer una alianza estratégica a través del territorio geopolítico, económico y social, fortaleciendo los BRICS, que forman parte, el cual está conformada. Con estos datos de la Cámara Venezolana de Comercio e Industria Benanchan, el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos en el primer semestre de este año disminuyó 70,49% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es parte de lo que vamos a abordar en los próximos minutos con Luis Vicente García, gerente general de esta Cámara de Benanchan. Bienvenido, Luis Vicente, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Y vamos a analizar un poco estas cifras que se presentan, publica Benanchan a la luz de unas sanciones en materia petrolera, en materia económica que están vigentes en este momento. ¿Cuánto han impactado las sanciones estos datos? Jessica, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que es importante que todos entendamos la magnitud de lo que está ocurriendo en el país desde el punto de vista económico. Cuando uno ve que la economía en los últimos 5 años se ha reducido 62% aproximadamente y el Fondo Monetario Internacional en agosto anunció una caída del 35% para este año. Adicional a este 62% que hemos venido acumulando en estos 5 años, ves el contexto en general en donde está enmarcado toda la actividad económica y todo lo que sucede en el país. Y por supuesto, Venezuela siendo en primer lugar un país petrolero y en segundo lugar un país que depende de las importaciones, entonces veías que nuestra balanza comercial generalmente era de montos realmente importantes con nuestros principales socios comerciales. Anteriormente tenías, por ejemplo, todo el Pacto Andino, Colombia era un socio comercial muy importante, pero por supuesto los Estados Unidos siempre se representaba para nosotros el principal socio comercial por 2 razones. Primero, era nuestro principal mercado de exportaciones petroleras y segundo, la mayoría de los insumos y productos que de alguna manera se utilizaban en el país venían o procedían de alguna manera también de Estados Unidos y estaba hablando de todo tipo de insumos, de repuestos, de maquinaria, de tractores, de semillas, de material médico, de una cantidad de cosas, por supuesto que venían principalmente de ese mercado de los Estados Unidos. Y entonces cuando vemos que la balanza comercial de Venezuela en años como por ejemplo 2011, 2012, 2013 estaba por encima de los 60 mil millones de dólares en total, estamos viendo cómo en los últimos años pues se ha venido disminuyendo también producto de esa reducción que tenemos en la economía, pero también producto de una menor actividad interna que nos ha llevado pues un poquito a ver estos fenómenos o estas variables. Pero esta menor actividad interna no parte de la contracción en la economía.
Por supuesto, la contracción se comenzó a notar desde el año 2014 de una manera más fuerte. 2013 ya dio algunos indicios, pero hemos venido teniendo una contracción continua a la cual se le agregan unas variables que desde el punto de vista macroeconómico son muy importantes analizar, y eso de alguna manera pues nos llevó a un proceso inflacionario que se denomina hiperinflación desde el año 2017, cuando formalmente pasamos la cifra del 50% de inflación mensual. Entonces, una vez que vemos todo ese conjunto, la economía venezolana se debilita y por lo tanto los actores económicos que están en la economía venezolana también se van debilitando. Tienes menos financiamiento, tienes menos acceso a la banca, tienes un consumidor que ha venido cambiando, más allá del tema migratorio que lo podemos tocar ahora, un consumidor cuyo gusto ha cambiado porque entonces tienes una combinación de un ingreso mensual, de un salario mínimo, que hay una hiperinflación, todo eso no te alcanza. Entonces los productores están viendo que de alguna manera necesitan ellos tener que adaptarse a este nuevo mercado que se ha reducido pues en un 70% aproximadamente. Entonces ahora tienes una instalación gigantesca, tienes unos depósitos realmente grandes, entonces bueno, tienes que ver qué puedes hacer para poder quizás aminorar ese golpe tan fuerte que ha ocurrido en tu compañía. Ahora, deteniéndonos en estas cifras, además de esta disminución de 70% en líneas generales, un poco más, un poco menos, dependiendo si es exportación o importación, ¿qué otro elemento destaca en este reporte del primer semestre frente a otros reportes? Porque tradicionalmente, por ejemplo, Estados Unidos recibía la mayor parte del petróleo que exportaba Venezuela. Sí. Eso ha cambiado. Sabemos que también que ha habido importaciones de carácter petrolero durante algún tiempo. ¿Ha habido alguna variación en esto? ¿Qué destacan ustedes de este balance? Yo diría que hay tres cosas importantes. La primera es la cifra. Por supuesto, cuando vemos la balanza comercial de Venezuela con el mundo, es una cosa. Nosotros como Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, vemos la balanza comercial con Estados Unidos directamente. ¿Y qué ha venido sucediendo? El monto, la magnitud de la balanza comercial con Estados Unidos se ha venido disminuyendo de manera importante en los últimos 3 años. Si vemos la cifra total, en el año 2017 tuvimos en el primer semestre del año, que es el tiempo que estamos comparando, de 9.000 millones de dólares. Para el año 2018 ya había bajado a 8.000 millones de dólares. Para este año, en este primer semestre, tenemos 2.500 millones de dólares. Ahí es donde tú ves el impacto tan grande que ha tenido la disminución, en primer lugar, de la actividad económica, en segundo lugar, de todo lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, que te afecta, pues, de alguna manera, la disponibilidad de mercados para nuestros productos, y tercero, la incapacidad del empresario venezolano o de la empresa de tener el acceso al financiamiento que te permita importar esos insumos o esos materiales que tú necesitas precisamente para ir produciendo todo lo que has venido produciendo. El segundo factor aquí es cómo se ha cambiado pues la composición. Si nos referimos al año pasado, del total de 8.700 millones, pues estabas hablando de 5.000 millones de dólares que eran exportación. Ahí estás hablando que era un porcentaje de 60%. Para este año, fíjate qué interesante, es un tercio la importación que hemos realizado este año, inclusive se ha disminuido en términos porcentuales. A pesar de que la exportación petrolera se disminuyó un monto importante, pues la exportación petrolera cae en 70% 2019 contra 2018, pues la importación no petrolera también cae de manera significativa, cae este año 45%, después que había caído 17% adicional el año pasado. Entonces vas viendo que la composición de alguna manera te va cambiando en todo lo que tiene que ver con la exportación, que es la manera en que el gobierno y el país y las empresas reciben algún tipo de divisas. Y por otro lado, la parte de las importaciones ha tenido un cambio significativo. Siempre se ha venido hablando de que las importaciones iban para el agro, para la industria, para el comercio. Desde hace algunos años hemos comenzado a ver que el gobierno comenzaba a importar temas relacionados con diluyentes, con material que necesitaba para la industria petrolera. Se importa de vez en cuando petróleo liviano para producir el petróleo de la faja del Orinoco. Entonces comienzas a ver que la importación petrolera era muy importante, como llegó a ser el año pasado 65% del total de las importaciones que venían de Estados Unidos. Era 65-34, 65 petrolero. Este año cambió, para este primer semestre del año, el 34% de la importación representó petróleo y sus derivados, y 60% fue importaciones no petroleras. Entonces ahí ya estás viendo un cambio
porque entonces ya sabemos que el mercado petrolero norteamericano ya no está disponible para el petróleo venezolano y de alguna manera pues entonces esa disminución hace que el resto crezca de alguna Relacionado directamente con las sanciones aplicadas. Tiene que ver, pues entonces ya no tienes la posibilidad de exportar el petróleo a Estados Unidos, entonces bueno, hemos visto que el gobierno de alguna manera ha venido buscando otros mercados para poder vender esa cantidad de petróleo que estamos produciendo. Tenemos que hacer una pausa, al regreso vamos a continuar conversando sobre estas cifras y también sobre el desempeño de las empresas venezolanas, empresas con capital norteamericano y empresas venezolanas que mantienen todavía relaciones con Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Amigos, conversamos con Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, Benencham. Ya volvemos. Cuando hablamos del intercambio comercial del petróleo, esto se refiere a que es una de las fuentes más potentes de la economía mundial. Cada año se producen más de 4.000 millones de toneladas de este oro negro. Los países de la OPEC y sus aliados han anunciado una reducción a la producción del petróleo de 1.66 millones de barriles diarios, la cual comenzó en mediados del mayo del 2023 hasta diciembre de 2023 y puede ser extendida hasta finales del 2024. La demanda global del petróleo actualmente ronda los 100 millones de barriles diarios, la cual una gran parte de ellos es consumida por Estados Unidos y China.